Em, entonces, recuerden que la clase pasada terminamos haciendo dos cosas grandes. La primera fue que vimos como una medida muy importante que nos hacía falta complementaria a la descripción de estructuras de redes, que es la sortatividad. Y básicamente lo que nos permitía medir eran los niveles de homofilia, ¿no? O sea, que, qué tan proclives son los individuos a relacionarse dependiendo de sus características nodales. Eso fue una parte de la clase importante, lo cual nos permitía complementar otras medidas estructurales como la transitividad, la densidad, la distancia geodésica promedio, las medidas de centralidad y muchas más. Muy bien. Luego, en la segunda parte, empezamos a hacer esta sección de minería de texto y como les decía, era pues simplemente una excusa para aplicar todo lo que hemos venido haciendo con redes en un contexto particular que elegí fuera texto. Yo les mencionaba a principio de las clases hace mucho tiempo que esto uno lo puede aplicar a análisis de sonido, de imágenes, en fin. Pero elegí esto pues porque me pareció interesante en su momento con los discursos de Petro y Duque en la ONU para compararlos. Entonces, ¿cuál fue la idea? La idea fue a partir de los textos de los discursos de ambos presidentes, poder construir una red semántica en ambos casos y poderla analizar. Entonces, estamos en esa dirección de construir esas redes. Todavía no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho hasta ahora fue, bueno, eh, a partir de los archivos fuente, a partir de los archivos de texto fuente, eh, meterlos en el sistema y básicamente limpiarlos, ¿no? Como dejarlos limpiecitos para poder hacer los análisis, para poder estudiarlos de manera estructurada. Eh, Ahora, ustedes en el taller y en otras aplicaciones, uno puede tomar otras fuentes de información como audio, pasarla a texto y hacer los análisis, o tomar transcripciones, fuentes de información de otros lados, pues para poder hacer el análisis de lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es lo realmente difícil? ¿Qué es lo realmente engorroso? ¿Qué es lo que de alguna forma toma más tiempo? La limpieza de los datos, ¿no? Como conseguir los archivos, limpiarlos, quitar todos los caracteres que no nos interesan, dejar únicamente los tokens que son importantes para nosotros. Todo ese tipo de cosas son lo que hace eh, dispendioso de pronto este tipo de análisis, pero una vez usted ya pasó esa fase de pronto lematizar, quitar los caracteres que usted no necesita, eh, quitar todo aquello que le pueda hacer ruido en el análisis, ya esto hace mucho más sentido y es mucho más fácil de hacer. Entonces hoy vamos a ir en dos direcciones. Lo primero es hacer, pues yo no sé si ustedes han hecho antes análisis de texto o no. Hoy vamos a hacer como una parte de lo que es el análisis típico en el análisis de texto, en la minería de texto, que en realidad no es más que estadística básica en términos de unas cantidades particulares. Y luego, a partir de los tokens, a partir de las bases que ya tenemos interiorizadas en el sistema, vamos a conformar las redes, que es la parte que me interesa, para que usted pueda aplicar lo que ya vimos de redes en un contexto como este. Esa es como la idea. Eh, ¿En qué habíamos terminado la vez pasada? Para que usted esté como alineado con lo de hoy. La vez pasada, para ambos discursos, para ambos casos, lo que hicimos fue pues terminar de limpiar las bases de datos y, por ejemplo, en el caso de Petro, terminamos con una base estructurada, es decir, con una base en la que teníamos dos columnas. Una es la línea donde aparece el token, es decir, la palabra, porque elegimos hacer la tokenización más sencilla, que es elegir que cada token sea una palabra. No es la única tokenización existente, ¿no? Existen muchas otras tokenizaciones, por ejemplo, por pares, tríos, cuartetos de palabras, frases, en fin. Pero vamos a empezar con lo más sencillo, que es por palabra.
Y al final, después de limpiar, normalizar, lematizar, quitar lo que no queremos, en fin, nos quedamos con un table, bueno, un data frame que tiene una columna que es la línea donde aparece la palabra y la palabra, ¿no? Muy bien. Recuerde que decíamos en la última sesión que el éxito de este tipo de análisis, que no utiliza ningún embedding, ni ninguna red neuronal, ni nada de eso, es que usted pueda limpiar la base y dejar los tokens que en realidad hacen parte del análisis y que le van a aportar significado a las redes. Les decía yo, por ejemplo, que en el caso de la JEP, cuando lo hicimos la vez pasada, tuvimos que nosotros mismos crear un diccionario quitando palabras irrelevantes que aparecían un montón de veces, como doctor, como, bueno, eh, además de los artículos, además de las palabras vacías, ¿no? De las stop words. En este caso, en el discurso de Petro, después de haber hecho toda la limpieza, nos quedaron 902 tokens, y ahí ustedes ven los primeros 10, por ejemplo. Eh, y en el caso de Duque, aplicando control C, control V, exactamente el mismo código, nos quedábamos con 1183 tokens y lo mismo, la línea y el token. Muy bien. Si usted sospecha, después de haber hecho este tipo de limpiezas, que usted necesita refinar el vocabulario, tiene que hacer otro filtro para poder quedarse únicamente con la semántica que usted quiere, ¿no? Si no, pues al final del día va a terminar como con un montón de tokens que de pronto ni le quitan ni le ponen. Bueno, muy bien. Entonces, en eso habíamos quedado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues un análisis muy simple, estadística descriptiva básica, esto es lo bonito de esto, que para poder hacer un análisis de minería de texto riguroso, uno no necesita mayores técnicas estadísticas para poderlo hacer y luego sí construimos las redes. Entonces, vamos a hacer lo que primero uno aprende a hacer en estadística cuando tiene un conjunto de datos y es contar, ¿no? Entonces, vamos a hacer las frecuencias de los tokens más frecuentes en cada uno de los discursos. Pues claro, si yo identifico cuáles son los tokens más frecuentes en cada una de las bases de datos, pues voy a poderme dar una idea semántica de hacia qué dirección va cada uno de los discursos. Entonces, pues bueno, la verdad sea dicha, hay mucha parte del código que no me voy a poner a explicar en el sentido que es muy básico, ¿no? Recuerde que estamos utilizando el tidyverse, recuerde que estamos utilizando los pipes para poder hacer, para poder hacer los análisis y ocurren cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, de, recuerde que esta base de datos text Petro, este table, ya tiene todo filtradito, ¿no? Entonces, cojo la base de datos de Petro y entonces hago un conteo de todas las palabras ordenadas de manera decreciente y entonces hago la visualización del top 10. Y bueno, pues usted ya se puede dar una idea de, de qué es lo más frecuente, hacia dónde va las ideas en términos de las repeticiones de las palabras, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el top 10 está selva, la repite 23 veces. El hecho de que diga 23 veces selva en un discurso que tiene 903 palabras después de la limpieza, ya es muy diciente, ¿no? Y miren algo importante, las frecuencias, bueno, absolutas o relativas, de los términos más importantes, de los toques más importantes, a pesar de que son las que más se repiten, son frecuencias bajitas, ¿no? Son frecuencias bajitas. Por eso es que eh, hay que ser cuidadoso con el manejo de las frecuencias, porque incluso si son las más repetidas, pues cuando usted hace las proporciones respecto al total del corpus, del total del documento, van a resultar frecuencias bajitas. Pero no quiere decir que no sean importantes, solamente que en comparación con el total de palabras, pues es un número pequeño. Y bueno, ¿y qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que una vez usted destaque las palabras más importantes, ya usted puede hacer como un discurso, una interpretación, lo que llaman un storytelling de lo que está ocurriendo en el discurso. Muy bien. Estas son para Petro, selva, guerra, drogas, vida, adicción, humanidad, petróleo, plantas, salvar, paz. Listo. Y ahí usted o la persona interesada que está como orientada
en el tema político o en el tema de los discursos de la ONU, ya puede hacer como una interpretación de lo que está ocurriendo eh, con, con el discurso. Dos cosas. La primera, claro, aquí yo hice esto en el caso del discurso de la ONU, pues porque me pareció interesante en su momento y yo les decía que en una tarde que estaba aburrido y justo había pasado el presidente ahí a hablar a la ONU y toda la cosa. Eh, pero esto usted también lo puede hacer en cualquier otro tipo de texto, ¿no? Les comentaba en la clase pasada que una persona que descargó todos los archivos, por lo menos que estaban disponibles en Archive, respecto a COVID-19, y puede hacer este mismo tipo de frecuencias, sobre todo para identificar palabras clave en términos científicos, de pronto algún tipo de tratamiento, terapia, experimento, en fin, pues para saber qué es lo más relevante, ¿no? Si usted tiene una base de datos que tiene, eh, y esto ya es poquito, eh, 1000 artículos, pues claro, yo me puedo poner a leerlos uno por uno. Podría incluso, si usted paga la suscripción a alguna inteligencia artificial, podría incluso tratar de subirle los archivos, pero usted tiene siempre una limitación en el número de tokens que usted puede trabajar en una IA. Entonces, esto es una herramienta importante para poder identificar pues, qué es lo más importante en toda esa literatura científica, por un lado. Eh, y por otro, pues, lo que le digo, lo puede aplicar en cualquier contexto, ¿no? Repitiendo exactamente el mismo código y exactamente la misma lógica, lo hacemos para Duque y vemos lo de las frecuencias más repetidas, Colombia, acción, pandemia, ajá, pues justo a él le pasó eso, agenda, desarrollo fiscal, frente, paz, social, año, en fin. Eh, Aquí, pues no es el objetivo de la clase, porque el objetivo de la clase es como más técnico que otra cosa. La idea es que alguien eh, que esté en un contexto de ciencia política, por ejemplo, o de ciencias sociales, puede hacer como una interpretación bien objetiva del asunto, que es el siguiente punto que iba a tratar que lo iba a pasar por alto. Y es que muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando hay, eh, cuando hay enfrentamientos de opiniones en la vida pública, bien sea por algún tema político o lo de la CPS o de la paz o de lo que sea, muchas personas hacen sus análisis basados en como lo que sientan, ¿no? Como lo que ellos ven, lo que ellos perciben, de acuerdo a lo que han leído, de acuerdo a lo que han vivido, en fin. La idea de esto es poder hacer una narrativa, pero informada y con datos, ¿no? Es decir, como algo que sea objetivo. Y algo que sea objetivo es, pues yo cojo todos los discursos, por ejemplo, esto lo ha hecho otro estudiante en uno de sus proyectos, cogió todos los discursos que ha tenido Petro a lo largo de su presidencia hasta hace un par de años, hasta el año pasado que di la clase, y ahí sí hago el análisis, pero ya no es basado en lo que siente la persona, sino en lo que le muestran los datos. Esa es la idea, esa es la idea. Muy bien, de destacar siempre en la mayoría de análisis de datos, por no decir todos que involucren texto, las frecuencias absolutas y relativas son pequeñitas. Pero ojo, el hecho de que sean pequeñitas no quiere decir, claro, que no sean importantes. Alguien me va a decir, ah, pero se repite 27 veces de 1100 y punta de tokens que tiene Duque, y la frecuencia relativa va a ser de 0.0 algo. Pero eso no quiere decir que la palabra no sea importante. O sea, de todas esas 1000 y punta, la que más repitió fue Colombia, fue acción, fue pandemia. Entonces, ya ahí usted puede empezar como a construir y a interpretar hacia dónde iba el discurso. Claro, aquí está hecho con dos bases de datos muy chiquitas, pues porque tengo apenas un discurso de 900 palabras después de la limpieza y de 1000 y punta después de la limpieza, pero cuando lo hicimos, por ejemplo, con lo de la JEP, estuve revisando ahorita el paper, porque ya lo sometimos a la revista. De hecho, lo debería tener yo por aquí para mostrárselos. Aquí está. Eh,
y lo que estaba viendo, pues ya terminando de hacer como la limpieza y toda la cosa del artículo, lo llamamos así, Análisis de Justicia Transicional en Colombia, un enfoque de minería de texto y de redes semánticas, para todos los macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta fue la tesis de maestría de Marley. Bueno, hicimos muchos modelos bayesianos aplicados a esto, pero a lo que voy es que dentro de la fuente de información que ella tenía, esta tabla debe estar por acá, eh, más de, en la fuente, ella tenía más de 100 días de video. Esto debe estar aquí, a ver. Solamente el macrocaso número 3, que es el de falsos positivos, tiene 60 días de video, o sea, de personas hablando. En total, todo suma más o menos 100 días de texto. 100 días de texto son muchos tokens. Entonces, todo se ve mucho más ilustrativo, todo se ve mucho más eh, útil cuando se tiene unas fuentes de información mucho más grandes. Bueno, muy bien. Una vez usted hace el análisis de las frecuencias, de lo que más se repite, pues bueno, ya viene como la minucia y la parte típica de todo análisis de estadístico, como además de presentar las tablas, hacer unas buenas visualizaciones. Entonces usted puede presentar las visualizaciones. No le voy a mostrar cómo se hace un diagrama de barras en ggplot. No, eso a estas alturas no. Pero usted puede presentar eh, el mismo análisis de frecuencias visualmente, con un análisis de barras muy bien hecho. Eh, Puede presentar las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas. En este contexto le recomiendo presentar las frecuencias absolutas porque las relativas son muy chiquitas y podría dar la idea de que no son importantes. O lo que se hace típicamente también es hacer una nube de palabras, una nube semántica, que es como lo que se hace mucho, sobre todo en esas presentaciones donde uno tiene que mostrarle a gente laica eh, cosas relacionadas con análisis de datos, ¿no? Sí, no me va a creer, pero muchas veces presentar un diagrama de barras como que confunde a la gente de alguna forma, por algún motivo, pero pues bueno, listo. Eh, bueno, aquí hago algo de la interpretación. No voy a ir sobre eso en este momento, pues porque es como lo que viene detrás de cada uno de los discursos. Eh, Continuando con el análisis, otra parte fundamental es poder calcular métricas relacionadas con las frecuencias relativas de las palabras. Entonces, para ello, eh, lo que vamos a hacer, nuevamente siguiendo la misma idea del tidyverse con eh, el filtrado, la selección y la operación de las bases de datos, es calcular las frecuencias relativas. Entonces, aquí hicimos, recuerde que habíamos hablado de los joins, ¿se acuerda de los joins? Que habían joins por izquierda, joins por derecha o joins de intersección. Eh, Aquí hay en este chunk de código, pues una, una forma en la que vamos a generar una nueva tabla donde nosotros calculamos las frecuencias relativas de todas las palabras y las mostramos en ambas bases de datos, tanto para Petro como para Duque. Entonces, eh, por eso le decía que las frecuencias relativas van a ser números pequeños, pues claro, comparado con 903 y 1100 y punta, pues si una palabra aparece una sola vez o dos veces, las frecuencias son chiquiticas. Incluso si aparecen 23, 11 veces, las frecuencias son chiquiticas. Y aquí podemos ver una tabla donde tenemos todos los términos de las dos fuentes y las frecuencias relativas de cada una de ellas. Obviamente, si aparece un cero es porque no la mencionó, ¿no? No la mencionó. Y pues bueno, con este insumo, la idea es poder calcular algunas correlaciones, pues para ver si hay como algún tipo de paralelismo o correlación o
o bien sea positiva o negativa en términos de las palabras que ha venido diciendo. Muy bien. Entonces, para ello, pues bueno, lo primero es tratemos de identificar, conformar una base de datos donde tengamos todas aquellas frecuencias, eh, quitando las que no son coincidentes, es decir, vamos a dejar únicamente las palabras que son repetidas en ambos discursos, eh, y eh, las vamos a ordenar en términos de frecuencias descendentemente, y usted lo puede hacer bien sea tomando como referencia a Petro o bien sea tomando referencia a Duque, no importa. Entonces aquí usted ve, por ejemplo, que número uno, de todos los tokens que hay en ambas bases de datos, hay 82 que están en común. Hay solamente 82 términos que están en común, obviamente después de haber eliminado las palabras vacías y toda la cosa. Aquí le muestro el top 10 de las palabras más comunes organizadas por frecuencias a partir de Petro, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, selva, que es la palabra más importante para Petro en su discurso, apareció el 2% de las veces en todo el discurso. Y aquí uno tiene que hacer una claridad muy importante, y es que el hecho de que aparezca 2% de las veces no quiere decir que no sea importante. Es la más importante, de hecho. Eh, pero en Petro, en Duque apareció, pues mire esto, creo que si la mencionó una o dos veces es mucho. ¿Listo? Ya con esta base que es estructurada, entonces fíjese el camino que hemos recorrido. Hemos recorrido un camino donde teníamos un texto que era un archivo TXT o .dat o lo que usted quiera, y lo hemos reducido a una tabla que ya está estructurada, que ya está organizada, donde ya podemos aplicar técnicas estadísticas para analizarlas. Entonces, pues bueno, además de sacar el top 10 o el top 5 o ver cuáles son las frecuencias más importantes y tratar de hacer un discurso a frente de eso, eh, podemos hacer más. Aquí hay algo de la interpretación. Podemos, eh, podemos calcular algunas estadísticas. Una de esas estadísticas es como el porcentaje de palabras en común, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de palabras en común es el 6.6%, o sea, el 93% aproximadamente de todo el vocabulario empleado en ambas instancias eh, es exclusivo de cada presidente, es decir, cada uno tiene su propia discurso. Las coincidencias únicamente están en aproximadamente el 6-7% de las veces. Y podemos hacer muchos más cálculos. Ah, bueno, y eso lo tengo entre dos fuentes de información, ¿no? Usted puede replicar esto para muchas fuentes de información simultáneamente, calcular esas estadísticas y hacer como una serie o hacer un histograma o alguna cosa de muchos textos, ¿no? Eh, por ejemplo, usted podría, se me ocurre con el ejemplo de todos los artículos científicos acerca de COVID-19, pues hacer lo mismo con todo, si yo tengo 100 artículos, pues miro las coincidencias porcentuales a través de todos los 100 y hago un histograma o una nube de puntos o alguna cosa así. Eh, y podemos hacer una cuantificación extra, y podemos calcular la correlación que existen entre esas frecuencias de los términos comunes eh, a los dos presidentes. Eh, hay un libro de minería de texto de Julia Silge, de hecho creo que debe estar en la página, si no yo se los comparto. Ah, no, en un taller se los comparto, donde ella propone, bueno, utilicemos una prueba de correlación simple para cuantificar si la correlación entre las frecuencias de los términos en común es significativa o no significativa. Esa prueba es una prueba muy específica, construida bajo unos supuestos muy específicos, en particular de linealidad y de normalidad. Pero, pues bueno, es como un primer paso, es un primer paso a ver si la correlación entre los términos comunes de los dos
de las dos fuentes de información tienen como algún tipo de relación significativa o no. Entonces, si la linealidad y la normalidad no se cumplen en esta prueba, pues las inferencias simplemente tienen un carácter descriptivo, no más. Aquí tenemos que la correlación es del menos 14%, esa es la estimación puntual, eh, y un intervalo de confianza al 95% que va del menos 19% al menos 9%. Mientras yo no evalúe, que de hecho no los cumple, pero mientras yo no lo evalúe, los supuestos de linealidad y normalidad, pues esta prueba carece de validez estadística, ¿no? Pero nos da una dirección, y la dirección es que aparentemente, o lo que indican los datos en un indicio, es que el uso de los términos es opuesto, ¿no? Es el uso del vocabulario en ambas direcciones eh, sigue una tendencia, como lo digo aquí, inversa. Las palabras más frecuentes en un discurso tienden a ser menos frecuentes en el otro. Si fuera positivo, pues sería lo contrario. Ahora, eh, eso es en términos de la correlación. Eh, aquí aquí la prueba está hecha en dos partes. Si usted se da cuenta, aquí está hecha para todos los términos en particular, o sea, para todos los términos de todos los discursos, y aquí abajo está hecha para todas las frecuencias que tienen palabras en común. Está hecho en las dos. Para las palabras, para toda la base de datos que incluía los ceros y todo eso, que son las frecuencias relativas sin hacer distinción si están en común o no, y para las palabras que están en común. Entonces, este del menos 14% es para todo el discurso, los 900 tokens y los 1000 y punta tokens de Duque. Mientras que esta misma prueba está hecha para las palabras en común, y fíjese que la estimación de la correlación es del 9%, es decir, de 0.09. Casi no hay correlación entre las palabras que tienen en común, ¿no? Entonces, el intervalo resulta no significativo, es decir, la estadística resulta no significativa, tenemos un p-valor de 0.40, pero bueno, repito, como los supuestos no se satisfacen en este caso, esto es apenas como una orientación descriptiva acerca de los resultados. Cuando hice esto, y de hecho en el libro de Julia, pues ya simplemente lo deja hasta ahí, eh, justo en ese momento estaba dando la clase de Bootstrap en el curso de inferencia estadística, que es una técnica no paramétrica para poder hacer pruebas sobre eh, estadísticos cuando su distribución muestral no es conocida. Entonces, básicamente, ese fue el siguiente paso. El siguiente paso fue volver a hacer exactamente lo mismo, pero aplicando Bootstrap. Recuerde que, bueno, aquí tengo que preguntar, ¿recuerdan qué es el Bootstrap o no? ¿Han escuchado qué es el Bootstrap antes o no? ¿Todos? Bueno, simplemente para hacer un recorderis, lo hayan escuchado o no, cuando los supuestos de una prueba estadística no se satisfacen, es bueno tratar de eh, obtener la distribución muestral de los estimadores de manera empírica. De manera empírica quiere decir simulando. ¿Cómo vamos a simular en este caso? Yo tengo para cada discurso un conjunto de frecuencias relativas, ¿no? Tengo un conjunto de frecuencias relativas. Y entonces, como yo quiero calcular la correlación con las frecuencias relativas del otro discurso, pues fíjese que tengo un total de, bueno, la verdad es que no me sé la cifra. Pensemos en las palabras que eran en común. Las palabras que eran en común eran 82. Tengo 82 parejas. Tengo 82 frecuencias relativas. Entonces,
¿Qué hace la frecuencia, qué hace la estadística paramétrica clásica típica? Es asumir un supuesto sobre la distribución de la correlación entre estas dos palabras y poder hacer los cálculos inferenciales correspondientes como para poder hacer los intervalos de confianza, los valores P, en fin. Cuando la normalidad, que es el supuesto de esta prueba de correlación, esta prueba de correlación asume que las dos columnas tienen distribución normal, no ocurre en este caso, pues lo que uno hace es hacer lo que está en el imaginario del mundo frecuentista. Y es, ¿cuál es el imaginario del mundo frecuentista? El imaginario del mundo frecuentista es, yo asumo, eh, y el cuento que digo siempre es como, para hacerlo ahí chistoso, es, imagínese que usted está en el mundo de Marvel, ¿no? ¿Sí? Escuchar el mundo de Marvel, de los superhéroes, es que existen infinitas tierras paralelas y en las infinitas tierras paralelas nosotros estamos haciendo los análisis con infinitos Petros, infinitos Duques en cada tierra paralela pues yo voy a tener una base de datos. Y entonces lo que dice el mundo frecuentista es, asuma que usted puede calcular la correlación en todas esas infinitas tierras paralelas y al final del día, si yo uno todos esos infinitos coeficientes de correlación, yo voy a poder hacer una curva que me describe cuál es el comportamiento probabilístico de ese estadístico. Pues lo que nosotros hacemos con el Bootstrap es eso, solamente que pues nosotros no podemos ir a infinitas tierras paralelas, lo que nosotros podemos hacer es, pues nosotros tenemos una sola base de datos que tiene 82 filas, es nuestro insumo, entonces lo que nosotros hacemos empíricamente es tomar muestras de esa tabla con reemplazo, con reemplazo, para tratar de emular eso de las infinitas tierras paralelas. Entonces lo que uno hace es, tiene la tabla que tiene 82 filas. Ah, bueno, entonces tomo una muestra eh, de tamaño 82 con reemplazo, porque ¿qué pasa si la hago sin reemplazo? ¿Qué pasa si yo tomo una muestra sin reemplazo de las 82 filas? Pues siempre me va a dar las mismas 82 filas. Entonces siempre me va a dar el mismo estadístico y pues no tiene gracia, ¿no? Entonces tomo una muestra de tamaño 82 de las 82 filas y calculo el coeficiente de correlación. Y eso lo hago 1000 veces, lo hago 10.000 veces, 100.000 veces, lo que le dé el procesador. Aquí con la librería Boot, de Bootstrap, eso por defecto lo hace 1200 veces, una cosa de ese estilo. Y entonces, cuando ya calculé los 1200 coeficientes de correlación, al final del día yo voy a tener una distribución de esos coeficientes. Con esa distribución es que yo hago la inferencia, que yo calculo los intervalos de confianza y la estimación puntual. Hay muchas formas, de hecho hay 7 formas, 8 formas de hacer los intervalos de confianza con esta técnica. Una de ellas es simplemente coja los percentiles de la distribución, ¿no? Coja el percentil 2.5, el 97.5 y ahí le quedó el intervalo. Y la estimación puntual, la media o la mediana, no pasa nada. Pero hay muchas formas de calcular los coeficientes. Aquí está hecho con la librería Bootstrap, ahí se lo dejé. Y por ejemplo, para el caso de... mire que está hecho con 2000 réplicas. Ese es el defecto, ese es el valor por defecto. Eh, Fíjese que cuando yo tomo como insumo toda la base de datos, teniendo en cuenta todos los términos, inclusive los que salían con ceros, o sea, los que no estoy tomando la tabla de coincidencia, sino la base de datos total, eh, fíjese que el intervalo de confianza me da de menos 24 a menos 0.07. Ah, bueno, eso es lo que indica una correlación más bien débil, pero negativa. Lo que indica que la idea, la dirección discursiva de los dos presidentes es opuesta en algún sentido. Muy bien. Entre más grande sea la correlación, pues ahí está más marcada la relación. Y lo mismo está hecho, aquí está, mire, aquí está la distribución de Bootstrap en este caso. Se da cuenta que al hacer las 2000 réplicas le quedaron todas más o menos en el lado negativo.
Pues bueno, ahí está. Y lo mismo usted lo puede hacer para las palabras en común. Para las palabras en común, el resultado es un poco más moderado y es que tenemos que, en términos de las palabras comunes, no hay coincidencias. El intervalo incluye el cero. O sea, no hay una correlación significativa en términos de las palabras en común de ambos discursos. Entonces, así, ya por lo menos con esto, usted ya tiene como una herramienta cuantitativa eh, válida, específica, que le permite cuantificar a usted eh, las qué tan correlacionada está la dirección de un par de textos en un caso particular, comparando en este caso el de Petro y el de Duque. Ahí estuvo. Y esto es solamente analizando las frecuencias relativas. Esto es solamente analizando las frecuencias relativas. Si usted quiere coger las palabras que están en común y hacer un dispersograma de las frecuencias relativas y, y ver cuáles son los términos eh, en la nube de puntos, pues para ver cuáles son como los que están que son los que tienen mayor coincidencia y los que tienen menor coincidencia, a ver si hay alguna línea recta o alguna cosa, lo puede hacer. Y no se quede únicamente, aquí lo tengo con dos textos, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, tiene, por ejemplo, 10 fuentes de información, pues usted va a poder calcular las frecuencias relativas para las 10 fuentes, ¿no? Y al final del día, pues usted va a tener 10 columnas. Ah, bueno, pues ahí usted puede aplicar pues toda su estadística multivariada y primero hacer un PCA, un análisis de componentes principales y poder tratar de ver si existe como algún tipo de dimensionalidad subyacente a la base de datos que usted conformó con las frecuencias. Bueno, son ideas, son ideas. Usted tiene como toda la libertad de aplicar lo que necesite. Si quiere aplicar algún tipo de estrategia de clustering para ver cuáles son los términos en común que están agrupados después de haber conformado la base de datos de las frecuencias, también está perfecto. O sea, las posibilidades son infinitas, es decir, usted puede hacer todo lo que quiera. Muy bien, vamos a dar un pasito extra. El pasito extra es un paso muy sencillo también, que en la minería de texto se le ha denominado análisis de sentimiento. ¿Lo han escuchado antes? Como por lo menos nombrar. Bueno, aquí lo va a aprender. El análisis de sentimiento es una manera de tratar de ponderar, mmm, como su nombre lo indica, el sentimiento de los tokens en algún sentido. ¿Será que ¿Será que la mayoría de los términos son positivos? ¿Será que la mayoría de los términos son negativos? ¿Será que la mayoría de los términos son neutros? Eh, Claramente, todos los textos tienen como alguna dirección. Eh, no es lo mismo eh, si usted lo pasa al mundo de las películas, no es lo mismo ver una película de humor a ver una película de drama, ¿no? El vocabulario, la forma en que está escrita, eh, tiene elementos diferentes que le permiten a usted como tomar una posición muy específica frente a lo que se está diciendo. Lo mismo aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, hay dos opciones. La opción más básica es a cada token, a cada palabra, se le asigna, se le asigna, eh, se le asigna un puntaje. O la palabra es o positiva, o es una palabra clasificada como positiva, o es clasificada como negativa. Punto. Esa es como el análisis de sentimiento más básico que existe. El sentimiento más, el sentimiento más, el análisis de sentimientos más básico que existe es ese. Cojo la base de datos de Petro, por ejemplo, y empiezo palabra por palabra. Y digo, esta palabra es positiva, esta palabra es negativa, esta palabra es positiva, esta palabra es negativa, esta palabra es positiva, positiva, listo. Y luego de que yo hago esa clasificación, pues calculo las frecuencias. El 30% de las palabras de Petro eran negativas y el 70% eran positivas. Es eso, no es más que eso.
El siguiente pasito es hacer la clasificación, pero incluyendo un término neutro. Ah, esta palabra es positiva, esta palabra es negativa, esta es neutra, positiva, neutra, en fin. Y vuelvo a calcular las frecuencias. Y vuelvo a calcular las frecuencias. Por un lado. ¿Cuál es el siguiente paso a ese? El siguiente paso a ese es darle a cada palabra un, un valor en una escala, pues la mayoría de las veces se hace de -5 a 5, donde los términos negativos son para palabras negativas, 0 para las palabras neutras y los positivos para las palabras positivas. Entonces, usted puede tener palabras con clasificación. Ah, bueno, esta palabra tiene clasificación 5, o sea que es extremadamente positiva. Esta palabra tiene clasificación 2, esta palabra tiene clasificación -3, esta palabra tiene clasificación eh, -1, en fin. Y al final del día, usted puede hacer un resumen de esas clasificaciones. Si quiere, puede, hay varias opciones. Si quiere, puede hacer estadística descriptiva básica, ¿no? Calcular algún tipo de promedio, de mediana, de moda, en fin. Podría ser, podría ser algo muy chévere que de hecho está hecho en este paper, que es esto. Usted puede hacer una serie de tiempo de los puntajes. Aquí está hecho. En alguno de los casos de la JEP está hecho. Venga a ver si los muestro. Aquí está. Como usted tiene los puntajes, usted puede, y cuando uno habla, lo voy a decir chistoso, habla para adelante, si uno no habla aleatoriamente, entonces usted puede graficar en el eje X, pone el índice en el cual usted, el orden en el cual han sido pronunciadas las palabras, y en el eje Y pone el puntaje, para que usted vea cómo va variando la narrativa en términos de positividad o negatividad del texto. Esa es una opción. Hay personas que hacen esta misma serie de tiempo que usted ve ahí, pero no lo hacen palabra por palabra, sino lo hacen, por ejemplo, por grupitos de palabra. Cogen las primeras 5 y hacen el total o el promedio de los puntajes y ponen el puntico. Las siguientes 5 palabras cogen el total de los puntajes o el promedio y van haciendo la serie de tiempo. Eso se hace sobre todo cuando usted tiene 1 millón de tokens, pues imagínese hacer una serie de tiempo de 1 millón de palabras, ¿no? Se vuelve inmanejable. En cambio, si usted tiene 1 millón de tokens y agrupa de a 10 o de a 100 y calcula el total o el promedio del puntaje, pues ahí ya usted puede hacer la serie de tiempo tranquilamente. Eso le permite a usted estudiar la evolución del discurso en términos de positividad o negatividad. Claro, para hacer eso, claramente usted necesita un diccionario de referencia, ¿no? Es decir, usted no se va a poner palabra por palabra a ver, ah, sí, esta me suena negativa, entonces le va a poner un -2. Esta palabra me suena a mí positiva, entonces yo le voy a poner un 5. No, existen ya diccionarios hechos por personas lingüistas, hechas por personas que se dedican a esto, que le han puesto los puntajes, ¿no? Entonces usted tiene que descargar el diccionario y hacer el cruce pues para poder hacer la asignación de los puntajes. No es que usted se lo va a inventar, eso está hecho. Y hay muchos diccionarios, todas las librerías tienen varios diccionarios, en fin. Eh, Ese es como el análisis de sentimiento más típico que usted podría hacer. Entonces, por ejemplo, en inglés, aquí en inglés yo le doy como los diccionarios y las fuentes de los diccionarios más importantes. Aquí están, ¿qué pasó? Por algún motivo, un segundo. Bueno, aquí están los diccionarios en inglés por lo menos, de más comunes para poder hacer, por ejemplo, el diccionario afín, es el que maneja la escala de -5 a 5. Y entonces, ¿usted qué hace? Tiene todos sus términos en inglés y
lo cruza, hace el cruce y dice, ah, a este le toca un 5, a este un -1. Bueno, está el diccionario Bing, eh, hace la clasificación binaria. Y está este otro, este yo lo usé, este yo lo usé en mi paper de las redes multicapa para la música de las bandas de thrash metal que publiqué hace poco, que está, es NRC, y el NRC, además de tener clasificaciones binarias, tiene clasificaciones emocionales. Así, esta es una clasificación, hay siete estados emocionales con los cuales usted puede hacer la clasificación de las palabras. Y de nuevo, esto no es algo que usted haga, eh, esto es algo que usted ya toma de expertos, a menos de que usted sea un experto en lingüística, ¿no? No lo creo. Muy bien. En español no vienen incluidos por defecto en el Tidyverse, no. En el Tidy Text no vienen incluidos por defecto en español, así que a buscar. Lo que yo encontré en su momento cuando hice esto, de pronto ya hay algunos mejores, en fin, lo encontré en Kaggle, pues que ustedes lo conocen, es una plataforma muy famosa de bases de datos donde hacen hasta concursos y vainas. Entonces lo revisé, me pareció, está muy chévere, es un eh, diccionario léxico de variables para hacer clasificaciones binarias. Lo descargué, lo subí a la página del curso, ahí usted lo puede utilizar para cuando quiera volver a correr esto. Y pues nada, lo sube al sistema y hace el cruce. Y aquí está hecho. Pues permítame, se lo muestro. Es un cruce muy simple. Por algún motivo, a ver, un segundo que, por algún motivo, ya, ahora sí. Entonces, mire, carga usted las bases de datos, tanto las positivas como las negativas. Eh, las separé. En Positive Words dejé únicamente las positivas. En Negative Words únicamente dejé las negativas. Ese diccionario de Kaggle solamente viene para los dos. Pero he encontrado diccionarios que tienen las 7 emociones fundamentales humanas, que tienen, además de la clasificación binaria, también están los de las escalas, en fin. Eh, y hace el cruce, y hace el cruce. Eh, en este diccionario, por ejemplo, mire que en Bing, que es el de inglés, hay, hay 4.781 términos negativos y 2.005 positivos. Para el de nosotros, tenemos, hecho el diccionario en español, tenemos 2.720 negativos y 1.555 positivos. Pero, repito, esto no es algo que usted tenga que hacer a mano, es algo que usted descarga. Entonces, veámoslo para Petro. Aquí está la visualización, nuevamente no me voy a poner a explicarle cómo se hace un diagrama de barras en ggplot, pero cuando lo hace para Petro y para Uribe, fíjense lo que ocurre. Negativas y, y con, un, y con una alta frecuencia, pues porque usted puede clasificarlas, si se da cuenta, hay valores a la izquierda y a la derecha, ¿no? A la izquierda en color verde positivas, a la derecha en color rojo o naranja negativas. Ojo, esto es una tontería, pero es importante. Eh, Uno el color rojo no se lo pone a lo positivo, ¿no? Uno el color verde no se lo pone a lo negativo. Cuando yo trabajo mucho con ciencia política, uno a lo conservador no le pone azul, a lo liberal no le pone rojo, lo hace al revés. Eso podría engañar a la persona. Entonces, usted puede hacer un diagrama de barras mostrando cuáles, con la orientación de las frecuencias, no es que una frecuencia haya sido -4, no, ninguna frecuencia fue -4. Pero como era negativa, pues uno la puede poner en la orientación hacia la izquierda y con los colores. Eh, Fíjese, por ejemplo, en el caso de Duque, aparece muy frecuentemente paz, es más como, es un discurso mucho más positivo, que tiene palabras como paz, compromiso, reforma, logros. Y en cambio para Petro, la parte positiva fue mucho más
fue mucho más corta con paz y belleza, por ejemplo. Y nuevamente, aquí ya con esto, ya usted puede hacer como un discurso mucho más elaborado de la carga semántica que tienen ambos textos. Eh, Sería muy chévere, no lo hice, pero podría usted hacer la serie de tiempo, ¿no? Podría hacer usted hacer la serie de tiempo con los puntajes. Muy bien. Continuemos. Siguiendo con la parte del análisis de texto, del análisis de sentimiento, puede hacer el mismo proceso, puede hacer la misma nube de puntos. Aquí le dejo el código, pues para hacer esta nube de puntos, usted necesita la librería Cloud, Cloud, ¿no? Y, eh, y lo mismo, en lugar de usar barritas, pues pone en lugar de hacer barritas, pues pone los colores de las nube de puntos de acuerdo con si son positivas o son negativas y les da una orientación. Aquí las negativas quedaron arriba, las positivas quedaron abajo. Creo que es mejor hacerlo al revés, dejar las positivas arriba y las negativas abajo. Es como lo que da más como una sensación más común de lo que uno esperaría como positivo y negativo, ¿no? Y nuevamente hacer la interpretación, viendo las frecuencias, en fin. Listo. Aquí hay pues como todo el contexto al respecto. Llegamos a la parte que era lo más importante de la clase, que es hacer las redes. Muy bien. Para hacer las redes eh, vamos a tener que cambiar de tokens. Todo lo que vimos hasta este momento es trabajando con tokens, la versión de la tokenización más simple que existe en el análisis de texto, que es la tokenización de palabra por token. Muy bien. Para poder hacer, para poder hacer eh, las redes, ya no necesitamos trabajar con palabras individuales, con tokens individuales, sino con secuencias de palabras. Entonces, la secuencia más simple de palabras que usted puede hacer en un texto es de a dos. Entonces vamos a trabajar con coocurrencias de palabras que estén seguidas. Coocurrencias de palabras que estén seguidas. Eso le permite a usted eh, hacer varias, eso le permite a usted hacer como mejorar el análisis en muchos sentidos, ¿no? Pues número uno, usted sabe que la, una expresión puede cambiar de significado dependiendo de las palabras que estén juntas, ¿no? No es lo mismo decir bueno a no bueno, ¿sí? Eh, entonces, analizar, analizar secuencias de palabras es mucho más informativo que analizar tokens simples. No es que analizar tokens simples no sirva, sí, sí sirve. Eso le da una idea, le da un contexto, le da una dirección, le da una intencionalidad. Pero usted puede mejorar, puede incrementar, puede hacer un análisis mucho mejor si empieza a trabajar con bigramas, con secuencias. Entonces lo que vamos a hacer es construir todos los bigramas, todas las secuencias posibles de palabras y contar cuántas veces ocurren. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es qué palabras tienden a aparecer juntas eh, y qué términos suelen seguir a otros, qué términos suelen seguir a otros en el discurso. Lo bueno de trabajar con bigramas es que ya está trabajando con pares. Y usted sabe que en redes nosotros trabajamos con diadas. Ya podemos hacer conexiones entre las palabras más frecuentes. Entonces, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, lo primero es que usted aprenda a construir lo primero es que usted aprenda a construir los bigramas. Eso es lo primero, que usted aprenda a construir bigramas. Entonces, aquí hay un texto de juguete. Aquí hay un ejemplo, pues chiquito, de cómo construir este bigrama. Entonces, este es un texto que muy inteligentemente yo lo guardé en un objeto que se llama text, nombre muy original, que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco entradas. La primera entrada es, durante 155 años le hemos cumplido a Colombia. La siguiente entrada es a los jóvenes de nuestro país. La siguiente entrada es al futuro, a la educación, el conocimiento y no sé qué. Muy bien. ¿Cómo construimos los bigramas? Esta es la parte, pues, técnica nueva, entre comillas. Y es, nuevamente, la idea es construir un table, pero mire aquí la parte importante. La parte importante es que, bueno, igual que antes, construir el table
eh, con línea y el texto, lo que habíamos hecho antes. Pero lo importante es hacer ahora la tokenización. ¿Qué es la tokenización? Es, eh, es el proceso que nos permite darle como input el texto que teníamos. Una vez usted le hizo el table, ¿no? Una vez usted construyó el table, donde quiero yo obtener los bigramas, por eso usted ve en output ahí el bigram, y mire que lo vamos a hacer de orden 2, porque vamos a coger de A2. Juan Camilo, ¿puedo hacer bigramas de orden 3? Claro que puede hacer. De orden 4, claro. De orden 5, claro. Pues usted puede hacer un bigrama de orden N, ¿no? Y coger todo el texto. Pero la idea es empezar con el caso más básico. Entonces mire cómo me quedaron. Mire el table cómo me quedó. Me quedó durante 155, luego 155 años, luego años luego hemos, luego hemos cumplido, cumplido a Colombia, a los... ¿Se da cuenta cómo lo estamos cogiendo? Cogimos, durante 155 es el primer bigrama. El siguiente bigrama es 155 años. El siguiente es años lee. El siguiente es leemos. El siguiente es hemos cumplido. Bueno, todos los posibles bigramas. Obviamente, cuando usted tokeniza de manera simple, comparado cuando usted tokeniza de manera de bigramas, el resultado va a contener más tokens o menos tokens. ¿Qué dice usted? Cuando usted hace una tokenización con bigramas, ¿le van a aparecer más tokens o menos tokens? Muchísimos más, ¿no? Pues porque claro, cuando nosotros hacemos una tokenización simple, pues el primer token es este, durante. El siguiente es este, 155. El siguiente es este, años. El siguiente es le. Bueno, pero cuando usted hace por bigramas, usted tiene durante 155, va uno. Después, 155 años, van dos. ¿Se dan cuenta que van a aparecer muchísimos más porque van de a parejas? Es un montón más. Entonces, lo hacemos para Petro, lo hacemos para Petro, lo hacemos para Duque. Eh, Veamos qué ocurre cuando lo hacemos para Petro. Mire que ya no le quedaban la base original sin quitar, las palabras vacías y toda esa cosa, era como de 1000 y punta. Mire que ahora ya tenemos 2119 bigramas. ¿Cuáles son? Veamos. Vengo de uno de los tres países, países más bellos, bla, 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 bla. Claramente, esta tokenización sufre del mismo problema de la tokenización simple. Y es que hay un montón de palabras vacías, hay un montón de términos que de pronto yo no quiero que vayan, palabras con tildes, símbolos alfanuméricos, en fin. Entonces, en este punto, volvemos a hacer la limpieza de datos que habíamos hecho antes, pero ya sobre cada uno de los términos. Eso es fundamental. Y bueno, eh, eh, veamos, veamos qué pasa si usted no lo hace. Veamos qué pasa si usted no lo hace. Si usted no lo hace y yo hago el conteo de los bigramas más frecuentes, pues mire lo que va a pasar. El bigrama más frecuente es DELA. Pues obvio. Pero para un análisis de texto DELA, ¿qué me dice? Nada. El siguiente es la selva. Ah, bueno. Este está chévere, pero ¿qué ocurre? Que la palabra la es un artículo que no le aporta información al análisis. Entonces, es un bigrama que tampoco me sirve. Pero bueno, la idea es que podamos limpiar los tokens, quitando todas las palabras vacías, todos los términos que no queremos, haciendo la imitación, no sé qué, pero sobre los bigramas. Claro, yo no voy a meter en una red esto, DELAS. Pues ¿para qué? Eso es más basura que cualquier otra cosa. Entonces, pues bueno, en este bloque que usted ve aquí, este bloque que usted ve aquí es el control C, control V de la parte que estaba arriba de la práctica del cuaderno, pero está hecha de aparcitos. ¿Por qué de aparcitos? Pues porque ahora tengo dos columnas de palabras. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si usted se da cuenta, tengo
cada bigrama tiene dos palabras. Entonces, lo primero que hago es crear dos columnas, una para el primer token, el otro para el segundo token. Perdón, una para la primera palabra, otro para la segunda palabra. El token ahorita es el bigrama, ¿no? Por eso no quiero utilizar token para palabra. Luego de crear las dos columnas, mire, luego de crear las dos columnas, estoy creando las dos columnas, estoy separando el bigrama en dos columnas, hago el filtro para cada columna en términos de sus caracteres alfanuméricos, en términos de las palabras vacías, lo mismo que hicimos cuando trabajamos con un solo término. Y bueno, normalizamos que los acentos, que las mayúsculas, en fin. Y mire cómo me queda, y mire cómo me quedaron, mire cómo me quedaron los bigramas. Número uno, después de filtrar todo el asunto, me quedaron 152 bigramas. 152 bigramas. Eh, antes, cuando hacíamos los tokens simples, nos habían quedado 90 y pico, 903, una cosa así. Claro, ahorita como estoy haciendo un filtro doble, pues me van a quedar muchos menos términos. Muy bien. Y veamos los conteos eh, para el top 10. Entonces, mire lo que aparece. Desastre climático, aparece 5 veces. Esto ya es mucho más informativo que haber solamente analizado desastre por un lado y climático por otro lado. Aparece América Latina 4 veces, selva amazónica 4 veces, acumulación ampliada 3 veces, crisis climática. Ya esto es mucho más informativo que hacer un análisis simple de tokens. Ojo, no es que el análisis de sentimiento, no es que hacer una tokenización simple no sirva. Sí sirve, solo que es mucho más limitado que hacerlo con bigramas, porque acá estamos uniendo más información simultáneamente. ¿Listo? Muy bien, lo mismo lo podemos hacer para Duque, pero antes, ya en este punto, usted puede hacer la red. ¿Por qué? Porque tiene pares de palabras y tiene un peso asociado con esos pares. Entonces aquí usted tiene que tomar una decisión bien importante. La decisión bien importante es, bueno, usted puede decir arbitrariamente, dos palabras están conectadas siempre y cuando aparezcan por lo menos, siempre y cuando por lo menos su peso sea mayor o igual que 2. Eso es una decisión arbitraria que usted está tomando en ese momento. Si su peso es mayor o igual que 2, las palabras van a estar conectadas. Juan Camilo, ¿por qué 2? Pues porque quise. Si usted quiere 3, pues 3. Si usted quiere 4, pues 4. ¿Qué pasa? Y usted tiene que evitar los extremos. ¿Qué pasa si usted baja mucho el threshold? ¿Qué pasa si usted baja mucho el peso mediante el cual usted define las conexiones? Pues que si usted pone un peso muy bajito, si usted dice, voy a decir que dos palabras están conectadas y su peso es mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué va a pasar con la red? Pues me va a quedar muy densa, ¿no? Va a haber un montón de conexiones, pues porque la mayoría de las veces va a pasar eso. Pero ¿qué pasa si usted sube mucho el threshold? ¿Qué pasa si usted sube mucho el límite? Pues la red le queda sin conexiones, le quedan un montón de puntos aislados. ¿Y qué analiza usted ahí semánticamente? Pues nada, pues porque no tiene conexiones. Entonces hay que saber elegirlo como de manera intermedia. Aquí en el cuaderno, bueno, cargamos iGraph, lo que sea, vamos a decir, vamos a conformar una red siempre y cuando va a haber una conexión entre dos palabras, siempre y cuando su peso sea mayor que 2, o sea, mayor o igual que 3. ¿Listo? Y bueno, mire la red que me queda. Me quedó una red, esta es usando el umbral de 3. Selva amazónica, América Latina, clima 3, no sé qué, bla, bla, bla. Se da cuenta que me quedó una red muy poco densa, donde no hay relaciones, no hay semántica que analizar. 3 no es la mejor opción. Entonces aquí la alternativa es, bueno, arbitrariamente usted podría decir, bueno, si yo quiero una red más densa, entonces, ¿qué le hago al umbral? ¿Le subo o le bajo? ¿Qué le hago al umbral
Si yo quiero una red más densa, que haya más conexiones entre más palabras, pues le bajo. Veamos qué ocurre, veamos qué ocurre si trabajo con el umbral de uno. Ah, bueno, ya esto es otra red. Y mire que, eh, por ejemplo, aquí hay un montón de conexiones, ¿no? Ah, ya ese grupito, esa componente, aquí hay otra componente enorme. Esa componente ya las puede analizar. Eh, Simplemente sacando las componentes. Recuerde que las componentes son ese subconjunto de nodos que están conectados todos con todos. No, no conectados, sino que son accesibles, son accesibles, son accesibles. Usted se puede enfocar en las componentes. Y ya enfocándose en las componentes, pues ya usted puede hacer una interpretación de lo que está ocurriendo dentro del texto. Pues porque son las palabras que están consecutivas o que están conectadas de alguna forma. Muy bien. Eso fue hecho utilizando el umbral de 2, ¿no? En este caso, ojo aquí, esta parte es importante. En este caso, como el corpus, como el texto era chiquito, pues el texto total de Petro eran 1200 palabras, en fin. Pues un umbral de 2 está bien, un umbral de uno está bien, no pasa nada. Pero si usted tiene 1 millón de palabras, decidir el umbral, eso es mucho más difícil. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es la técnica favorita de todos los estadísticos, el codo. ¿Qué hace usted? Construye la red con umbral 1, construye la red con umbral 2, construye la red con umbral 3, construye la red con umbral 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bla, bla, bla. Y a cada red le calcula una estadística de referencia importante, por ejemplo, la densidad. Y usted grafica entonces la densidad para umbral 1, la densidad para umbral 2, la densidad para umbral 3, la densidad para umbral 4, la densidad para umbral 5, así que. Y entonces, ¿con cuál umbral se va a quedar? Pues donde ocurra el codo. Ah, Juan Camilo, ¿por qué la densidad? Ah, bueno, trabaje con la transitividad si usted quiere. Es más, puede trabajar con densidad, transitividad y asortatividad. Y mira, en esas tres estadísticas, donde ocurre el codo. Ese es como el mensaje. Juan Camilo, eh, ¿lo puedo definir arbitrariamente? La respuesta es sí. Pero la mayoría de las veces es bueno tener un criterio, la mayoría de las veces es bueno tener un criterio eh, para darle objetividad al análisis. ¿Qué hace otra gente? Otra gente lo que hace es esto, coge todos los pesos y calcula la mediana y coge como umbral la mediana. Esa es otra opción. Cuando usted lo vaya a hacer en el taller número 3, que le puse a analizar un montón de texto, cuando esté trabajando con la Corte Constitucional se acordará de mí, eh, utilice el criterio que usted quiera, pero defínalo. Yo decidí trabajar con la mediana, decidí trabajar con el codo, decidí, pero deme una razón específica y una buena razón, ¿no? Usted va a analizar los derechos fundamentales para un montón de sentencias de la Corte Constitucional en términos de salud y en términos de otros derechos fundamentales. Ese ejercicio me parece bien, bien bonito. Muy bien. Luego, luego que usted construyó la red, fíjese que cuando usted ya tiene la red, ya ahí usted puede aplicar toda la maquinaria, todas las armas, puede sacar toda su caja de herramientas para analizar redes. ¿A qué voy? Usted puede analizar, nosotros vimos medidas de centralidad, ¿no? Centralidad propia, centralidad por intermediación y centralidad de cercanía. Ah, pues, ¿qué le permite eso? Puedes identificar las palabras más importantes. Muy bien. Ah, nosotros vimos, aprendimos a identificar vecindades. Entonces, usted coge las palabras más importantes y identifica las vecindades de esa palabra para ver cuáles son los términos asociados con esa palabra. Aprendimos a calcular, eh, aprendimos a calcular la fuerza. Recuerde, otra cosa, estas redes son ponderadas, ¿no?
Pues porque recuerde que es el número de veces que aparecen dos términos juntos. Ah, usted aprendió a calcular la fuerza. Usted aprendió a calcular clusters. Entonces puede hacer los clusters de palabras y puede identificar todos los clusters en la red, puede identificar todos los clusters en la red y ver cuáles palabras le quedaron juntas en cada clúster. Eso le da, eso lo que le permite hacer es un análisis estructural semántico del texto. Pues ¿por qué? Porque lo tiene separadito en la red. Y lo que le decía, piensen que usted, pensando en el ejemplo de la Corte Constitucional, yo tengo 1000 tutelas. Para las 1000 tutelas, usted puede construir la red, ¿no? Hace la limpieza, hace todo el procedimiento y construye la red. Listo. Y después de construir la red, usted puede calcularle a cada una de las 1000 redes, usted le puede calcular todas las estadísticas estructurales. Transitividad, asortatividad, densidad, grado promedio, desviación estándar del grado, diámetro, distancia geodésica promedio, todas las estadísticas que usted sepa de las redes para caracterizar todo el objeto. Y resulta que abajo de cada sentencia, cada juez o cada magistrado dice, se profiere el derecho fundamental, o sea, o a favor o en contra, mejor dicho. No me lo voy a dar aquí de jurista. O aprobaron la tutela o no la aprobaron y ya. O se le concede el derecho o no se le concede el derecho. Listo. O sea que usted tiene básicamente un conjunto de datos de entrenamiento donde tiene asociada con la red, con una red, un montón de estadísticas y si sí o si no. Si se dio, si se vulneró el derecho o no se vulneró el derecho. Y así 1000 veces. Ya con esos 1000 datos de entrenamiento, usted puede hacer, usted puede construir un modelo de segmentación o un modelo de clasificación. ¿Cuál modelo de clasificación? El que usted quiera. Un GBoost, una regresión logística, un random forest, lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es que después usted me da otra sentencia cualquiera, eh, hago la red, calculo las estadísticas y lo clasifico automáticamente. Eh, ¿Cuánto tiempo le estoy ahorrando al sistema judicial? Un millón de años. Claro, eso tiene una tasa de error, ¿no? Y pues claramente ningún sistema es infalible. Pero eso a nada, eso es mucho mejor. Esto fue lo que hicieron en uno de los proyectos, fue lo que hicieron, de hecho debería mostrárselos, pero me tocaría buscarlo, no sé, no sé en qué carpeta lo tengo. Unos estudiantes en otro curso de redes y es que cogieron todos los cuentos latinoamericanos y los pusieron en si eran acción, romance, comedia o bueno. Y lo mismo, construyeron las redes, todas las estadísticas y ellos tenían ya la base de entrenamiento. Y usted le da un texto y de una vez, ¡pum!, lo clasifica. Bueno, eso es una idea, ¿no? Usted lo puede aplicar en cualquier contexto. Listo. Eh, Aquí está hecho. Venga a ver, veamos qué está hecho aquí. Bueno, eh, esta red es una red enorme. Esta red es una red enorme. Vamos a ver qué ocurre con la componente conexa. Recuerde cuál es la componente conexa. Es la red, es el subgrafo más grande donde todos los nodos son accesibles. Entonces cogimos el grafo, construimos el grafo original, construimos los memberships de las componentes, pues para ver cuál es la componente conexa más grande. Calculamos el subgrafo, de acuerdo con esas componentes. Y bueno, aquí está. Y hay dos visualizaciones, una más bonita que la otra. Esta componente conexa que usted ve aquí es esta. Es este pedazo enorme de la red que está acá. Es este pedazo enorme de la red que está aquí. Y se lo muestro para que usted vea que son palabras. Bueno, el grafo de la derecha está proporcional la visualización está proporcional a la fuerza. Mire, el vertex size es proporcional a la fuerza. Entre más grande sea
el nodo es porque tiene más conexiones, tiene más interacciones. Antes, Amazónica sale un montón, está conectado con Selvática, Planta Sagrada, Selva, en fin. Si se da cuenta, los links, los enlaces, hay algunos más gruesos que otros. Y sobre esta red, si usted quiere, pues es una red muy chiquita, no vale la pena hacerlo, pero si usted quiere sobre esta red puede hacer un análisis de clúster, pero pues es tan chiquita que no vale la pena hacerlo. A lo que voy es que cuando tiene un texto desconmensurado, ahí sí la componente conexa le va a quedar de... No recuerdo la estadística, pero por ejemplo, cuando estaba discutiendo esto con Marlene en su tesis, eh, ella estaba analizando el caso número 3, el de falsos positivos, de todos los testimonios, y la componente conexa tenía miles de nodos, miles de palabras. Imagínese tantos testimonios acerca de los falsos positivos que usted puede haber escuchado eh, acerca de eso. Entonces, muy entonces, los resultados fueron muy bonitos porque cuando Marley hizo los clusters, se veían partes relacionadas con el conflicto en el Urabá, otros con mandos oficiales, otros con otros antes del Estado, en fin, como que estaba muy bien hecha la estructura. ¿Y qué era lo chévere? Que si usted es capaz de producir un algoritmo que le permite a usted resumir 100 días de testimonios, pues para un magistrado, un abogado o alguien de derechos humanos que esté trabajando con esto, pues es como una manera muy fácil de objetivamente ver lo que está ocurriendo con los testimonios de la JEP, por ejemplo. Listo. Aquí está la interpretación, en fin. Otra forma, y con esta termino, de hacer el análisis es trabajando con una generalización, es otra tokenización diferente. Es otra tokenización diferente. Esta tokenización es una tokenización más elaborada, es una generalización de la tokenización anterior para analizar patrones más complejos, porque ahorita los bigramas es una seguida de la otra, una seguida de la otra. O sea, estamos viendo frecuencias, relaciones lingüísticas muy simples, muy consecutivas. Entonces, podemos hacer lo mismo, pero cambiando de tokens. Otro token muy usado es el de los skipgrams. Entonces, ¿qué hacemos cuando trabajamos con los skipgramas? Pues los skipgramas son generalizaciones de los bigramas. Los bigramas únicamente toman palabras consecutivas. Los bigramas únicamente trabajan palabras consecutivas. ¿Qué hacemos con los skipgramas? Lo que hacemos con los skipgramas es hacer una generalización, la verdad es muy simple, pero es muy útil a la hora de hacer el análisis. Miremos el texto de juguete. Durante 155 años le hemos cumplido a Colombia. ¿Qué hacían los bigramas? Cogíamos estas primeras dos, ¿no? Durante 155, luego 155 años, luego años luego leemos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué hacemos cuando hacemos la tokenización con los skipgramas? Fíjese que nuevamente el input es el texto, el texto del tibol, el texto del tibol, pilas. Lo primero que usted tiene que hacer es, voy a decir algo que me van a matar, tibalizar, tibalizar el texto, o tibolizar el texto. Bueno, y vamos a hacer skipgramas de orden 2. Mire cómo funcionan los skipgramas de orden 2. Durante con durante. Durante con durante, pues solo le queda durante. Luego durante con 155. Y aquí viene lo importante. Luego durante con años. ¿Se dio cuenta que hice? Durante con durante, primer token. Siguiente, durante con 155. Siguiente, durante con años. O sea, como con una de por medio. Para poder analizar lenguaje de manera mucho más sofisticada. Y esto es un skipgraman de orden 2. Usted podría hacer un skipgraman de orden 3. ¿Cómo sería un skipgraman de orden 3? Durante con 155, durante con años y durante con le. Y podría ser de orden 5, de orden 6, de orden 7, de orden 8. Usted puede trabajar con tokens en el orden que usted quiera. Obviamente, entre más grande sea el orden, pues más difícil va a ser la red, más difícil va a ser la base de datos, pero más rica en información. Yo
sugiero trabajar con bigramas de orden 2 y máximo trabajar con bigramas de orden 5, una cosa de ese estilo. ¿Y por qué 5 y no 6? Pues si quiere con 6 hágale 6. Lo que pasa es que el cambio en la estructura de la red, o sea, la red, lo que usted gana, lo que usted gana en precisión, no compensa la complejidad. Entonces, pues empiece con orden 2, es como lo más típico. Y bueno, esta es otra tokenización. Y nuevamente volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué es volver a hacer lo mismo? Quitar las palabras vacías, los caracteres alfanuméricos, limpiar la base de datos. Pero la limpieza, le voy a agregar una cosita adicional. Y es que, pues no quiero los tokens simples, porque los tokens simples ya los analicé antes. Entonces únicamente voy a dejar las palabras que están consecutivas y las que están con una de por medio. Eso es lo que vamos a hacer. Claramente cuando hago esto se crece la base de datos, ¿no? Pues porque estoy metiendo un montón de tokens extra. Entonces aquí está la misma cosa. Eh, Metemos el texto de Duque, hacemos la tokenización por esquibramas. Mire que ya me salen 6.357. O sea, se multiplicó por 6 la base de datos. Imagínense, y eso que este era un texto que tenía 1000 palabras, imagínense qué pasa cuando se tiene 100 días de texto. Pues esto es, o sea, toca aprenderlo a manejar de manera muy sistemática, muy elaborada. Muy bien, entonces, bueno, vengo uno, uno, mira, aparecen este tipo de cosas, obviamente todas esas vainas, perdón, todos esos tokens no me sirven. Listo. Limpiamos nuevamente, quitamos los que tengan un solo token, una sola palabra. Por eso es que hacemos un conteo de palabras, ¿no? Un word count. Pues para que me aparezca una columna que, sí, aquí hay un token, aquí dos, aquí dos, aquí dos, aquí uno, dos, dos, uno, dos, dos, uno, dos, dos, uno, dos, dos, bla, bla, bla. Obviamente, si yo trabajo con orden 3, ¿qué va a pasar? Me va a salir 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, en fin. Entonces, quito todos los tokens que no sean de 1. No, lo dije mal. Quito todos los tokens que sean de 1. Quito todos los tokens que sean de 1. Y me quedé con 4195. Y aquí están. Vengo 1, D1, D1, 2, bla, bla, bla. Quito palabras vacías, quito caracteres alfanuméricos, quito espacios, quito tabs, quito todo lo que no sea relevante para el análisis. Y aquí me quedó nuevamente la tabla. Entonces fíjense que ya es mucho más rica, ¿no? Tiene desastre climático, que claro, ya lo teníamos antes, pero ya ahora me aparece América Latina, me aparece selva amazónica, acumulación ampliada, ya me aparecen muchos más, ya me aparece una, ya me aparece una red de palabras mucho más elaborada de lo que tenía antes. Pues, ¿por qué? Porque ya estoy teniendo en cuenta tanto las consecutivas como las que están con algo de intermedio. Y eso que lo hice de orden 2, ¿no? Hágalo de orden 3, de orden 4, de orden 5. Eso es un análisis de texto mucho más rico. Para el taller, eh, le recomiendo que lo haga con bigramas y esquigramas. Eh, si usted está muy entusiasmado y le gusta mucho el tema, pues haga el análisis lo más profundo que usted pueda. Y si hacemos como un análisis bien rico, pues podemos pensar en la idea de hacer algún tipo de publicación al respecto. Muy bien. Y mire que de aquí, una vez usted ya tiene esto, una vez usted ya tiene esa tabla donde tiene las palabras y tiene los pesos, ahí usted acabó. ¿Por qué? Porque ya con ese insumo usted ya puede generar la red. Ya con ese insumo, ya el proceso es el mismo. Necesito un umbral, un threshold, necesito un threshold, un umbral. Ya voy a coger la mediana de los pesos, voy a coger el método del codo, arbitrariamente, bueno, lo que usted quiera. Pero elija un umbral que le genere una red que le sirva para hacer el análisis. Entonces, aquí el umbral con el que trabajamos, eh, aquí el umbral con el que trabajamos es, mire este, ojo, importante,
pues claramente eh, no vamos a trabajar, o sea, no va a haber conexiones entre palabras que tengan que tengan cero frecuencia, ¿no? Sí, pues ¿para qué? Entonces, aquí vamos a trabajar, aquí vamos a crear una red, aquí vamos a crear la red más densa que pueda haber. La red más densa que pueda haber es la que tiene peso mayor que cero. Aquí está, peso mayor que cero. Pero repito, utilice la regla del codo, utilice la mediana, utilice algún criterio relevante. En un texto tan chiquito, pues poner mayor que cero no va a poner una red tan grande. Ojo, otra cosa importante. Como estamos utilizando skip grammars, podría pasar que le quede en una línea un término repetido. O sea, acumulación, acumulación. Podría pasar eso. ¿Por qué? Porque usted quitó esto. Sí, yo sé que suena muy raro que alguien diga acumulación de acumulación. No, pero no estoy no me estoy refiriendo a esos casos. Me estoy refiriendo a que después de quitar los caracteres alfanuméricos, después de limpiar palabras vacías, no sé qué, podrían pasar que le queden los dos términos iguales en una sola. Por eso es que usted ve aquí un simplify, para que no le queden bucles dentro del grafo. Pues para que sea un grafo simple y no una red multicapa. Muy bien. Y entonces, lo que vamos a hacer aquí es mire, un análisis vamos a hacer las componentes. Esto no es un análisis de clúster. Esta es la componente más grande, ¿no? Donde todos los nombres los nodos son accesibles. Y miren aquí. Esta es la componente conexa para Petro. Eh, Son dos visualizaciones diferentes, una teniendo en cuenta la proporcionalidad de la fuerza, otra no. Y aquí es donde viene su astucia o todo el armazón o toda la caja de herramientas que tenemos de redes. Empezar a analizar los clústeres, la transitividad, las palabras más importantes, los subgrafos, las vecindades, en fin. Pero ya tenemos el insumo. Eso es lo difícil, llegar a la red, llegar al insumo. Ya lo fácil es todo lo que usted aprendió aquí, que la sortatividad, la densidad, bueno, etcétera. Eh, Usted podría hacer una clasificación, usted podría hacer una segmentación, hacer clusters y generar subgrafos dentro o sea, generar el subgrafo a partir de los nodos de los clusters y analizar ahí la densidad, la sortatividad, no sé qué, para poder hacer una comparación a través de todos los clusters y ver cuáles son las palabras más importantes, en fin, ver dónde hay mayor transitividad, eso hace referencia a una mayor fluidez semántica, ver dónde hay menos conexiones, más conexiones, en fin. Eh, y lo mismo, y lo mismo para Duque. Ahí está la red de Petro, ahí está la red del discurso de Duque. Y las posibilidades no paran aquí, ¿no? Aquí está hecho con dos textos. Usted puede coger, esto lo hizo un estudiante en otro curso, cogió muchísimos textos e hizo una red multicapa de todos los textos e hizo un análisis conjunto de todos los textos. Y repito, los textos pueden ser científicos, de literatura, pueden ser de cosas sociales, pueden ser de cosas políticas, lo que quiera. Pero pues ya usted sabe, ya tiene usted herramientas para poderlo analizar. ¿Listo? Ya lo que viene al final, pues es la interpretación. Sí, que Petro hacía más énfasis a la crisis climática, los desastres ambientales, mientras que Duque estaba más orientado hacia las acciones políticas y las reformas sociales y de seguridad. Pues, pero todo, pues porque identificamos cuáles son los términos, las palabras, los clústeres, las medidas más importantes dentro de las redes. ¿Listo? Bueno, eh, aquí están las métricas de cada una de las redes, la distancia media, el grado medio, la desviación estándar del grado, el número clan, la densidad, la transitividad, la sortatividad. ¿Qué es lo realmente importante? Que usted ponga que usted interprete bien esas medidas en cada una de las redes, que es la parte que está aquí. Y, paréntesis, el que me presente una tabla así en taller, cero, ¿no?
Esa tabla está horrible. Solo aquí yo lo hago en clase, pues porque estamos, pero usted en un informe, en un artículo, en un... Sí, imagínese en nuestro artículo imagínese yo mostrarle a un magistrado, sí, el análisis de la justicia transicional y toda la cosa, y la JEP y demás, y yo clavarle una tabla de esas, empezando porque la cantidad de decimales es exagerada, no tiene un formato bonito, en fin. Y bueno, y viene la interpretación de los resultados. ¿Qué quiere decir cada número en cada una de las redes? Eh, Palabras más importantes de acuerdo a la centralidad propia. Palabras más importantes para Duque de acuerdo a la centralidad propia. Eh, los clusters. Ya en este punto, si usted quiere ver los detalles, lo puede ver en el cuaderno. No me voy a poner a leer qué es lo de Petro, qué es lo de Duque. Eh, y listo. Preguntas. Dime. Tengo una pregunta. Digamos, cuando hicimos, o sea, bueno, cuando subió el análisis de sentimiento, habían palabras que parecían como selva y vida, que eran más importantes para Petro, pero en el análisis científico no estaban. O sea, es porque de pronto no tenían un puntaje asociado, o Puede pasar eso. Hay palabras, pero tendría que revisar en este caso. porque la que más aparecía era paz, pero teníamos entendido que pues Tendría selva y que, veces. tendría que verlo en este caso. Pero sí puede ocurrir eso. Puede ocurrir que haya palabras que sean neutras y no tengan puntaje. No sé en este caso si, no sé en este caso por qué no me parece. Venga, miro. Paz y belleza está para uno, pero aquí está paz y belleza. O te refieres a Vida y selva. dónde viste vida y Arriba no, no más parte. arriba. A ver, en el. am, Déjame reviso, pero lo que sospecho es que tiene que ver con la clasificación. Son de las más importantes, pero de pronto en el diccionario, al hacer el cruce, no aparecía selva o no aparecía vida. Eso es lo que se me ocurre en este momento. ¿Algo más?